Francisco Valencia, director del diario Colatino, amigazo de Sánchez Serén, sí, rojito, sí, rojito. Francisco Valencia, me ha aparecido información últimamente defendiendo a Nicolás Maduro. Cuando van y secuestran, y esto yo le hago un llamado a mis colegas periodistas, no hablemos de captura de Maduro, por dos razones. Mira, lo que hubo allí es un secuestro. No está de acuerdo de la forma en que se capturó y ha criticado a nuestro país porque no dice nada. Y como los gobernantes, como el nuestro, por cierto, este país es una vergüenza, o este gobierno es una vergüenza, que es un país soberano, se jacta que nadie va a decirle qué hacer. Toda la narrativa de Bukele supuestamente soberana. Pero mira, silencio total. Dice que Nayib se puede convertir en dictador, pero defiende al dictador de Maduro. Sí, ese mismo Francisco Valencia, que aparece según reportes periodísticos, que decía no desviví en la guerra, pero lo hubiera hecho si me hubiese tocado. Sí, es Francisco Valencia que critica y ataca al presidente Nayib Bukele aún después que nuestro presidente le ayudara a no estar en serios problemas legales allá por el 2019. Sí, aún así lo hace. Y también por ahí nos dimos cuenta que en el 2014 también, como que nada, lo capturaron y salió libre. Así, tranquilo. Vaya usted a saber cómo. Sí, es por eso nosotros hemos puesto, sí, a la máquina a investigar, a la máquina de inteligencia artificial, a este Paquito, a Chico, al Rojito. Así que investígamelo. Ya de que tuviéramos según laboratorio. No olvides, por favor, suscribirte, ya que no todos se suscriben. Deja tu like porque hay que hacer viral esto, porque sé que muchas personas no saben todo lo que aquí vamos a descubrir. Así que quédate, agarra tu cafecito, tu agüita, lo que sea que tengas a la mano, ponte cómodo porque tal vez vamos para largo. Trato de hacerlo lo más rápido posible. Así que dale tu like, compártelo y comenta. Bueno, me encontraba con este X y aquí fue lo que originó todo esto y más las que apariciones de últimamente el señor Francisco Valencia, pues defendiendo a Nicolás Maduro. Dice, fíjense que dice por acá, dice, interesante que el odio hacia Bukele por parte del diario Colatino hizo que borraran uno de sus artículos que publicó el 19 de diciembre. No vamos a leer eso porque no es lo que nos interesa, solamente les quiero decir que esta cuenta estaba poniendo que borraron un artículo donde hablaban bien del presidente en el Colatino cuando era miembro del FMLN, pero hoy por hoy ese artículo ha sido borrado. Si quieren ver, aquí en la descripción les dejo el link para que vayan a ver todo este hilo que también está muy interesante. Pero lo que a mí me pareció acá bastante importante, dice, es más consciente de esta actitud en su magnanimidad, decidió ayudar al Colatino, fíjese bien, espérame, acá, sabía que lo iban a hacer, aquí está, mire, acá está, mire, que el presidente Nayib Bukele le habría ayudado. Fíjese, este es el comunicado del Colatino denunciando que el Ministerio de Trabajo llegó a hacer una inspección. Va lleno de acusaciones de supuestas motivaciones políticas. Ahora lean el numeral 4 del mismo comunicado. Ahora explíquenme qué se supone que haga el Estado. Decía el presidente Nayib Bukele el 8 de octubre
octubre del 2019. Antes de continuar leyendo lo que seguía el presidente, nos dice que leamos el comunicado, la parte del numeral 4. Y aquí está, yo lo he encontrado, el 8 de octubre del 2019, acá está el comunicado. Lo que dice el presidente es que aquí estaban acusando muchas cosas de cosas políticas, pero la verdad era una. Y la verdad es la verdad, pues, ¿verdad? Que en el marco de la transparencia, decía en ese entonces el diario Colatino, y la honestidad, informamos que hemos tenido algunos atrasos en los pagos de la seguridad social, 3 meses, pero que lo hemos venido solventando, dando muestras de que es nuestro interés ponernos al día, por lo que tenemos que se ocupe esa situación coyuntural para acallar nuestra voz. Ya estaban otra vez hasta de ese momento persecución política. Mire, que lo están ocupando para callar la voz de ellos. Pero ¿qué es la legalidad? No podés retener esas cuotas. Y acá decía, ¿verdad?, que para tratar los 2 puntos anteriores, entre otros, solicitamos una audiencia con el señor presidente Nayib Bukele. Finalmente, y aquí diciendo que era pura cosa política, no era en realidad que debían ese dinero, según ellos. Pero el presidente continuaba en respuesta. Pero conozco a Valencia y aunque no puedo ayudarlo como funcionario, sí puedo como persona. Por lo que ofrezco un donativo de parte de mi familia para pagar los 3 meses que debe de cuotas laborales y patronales del Seguro Social. El presidente, sin importarse de izquierda a derecha, pues quiere ofrecer su ayuda. En El Salvador hay libertad de expresión y prensa, le decía, porque ellos decían que los querían callar. Lo que no hay es libertad de apropiarse de las cuotas que se descuentan a los empleados para pagar al Seguro Social. Así que le vamos a resolver ese problema legal grave, ponía el presidente con letras mayúsculas, para que puedan seguir atacándonos en toda libertad. ¡Sinvergüenza! No el presidente, ese señor. Así como... ¡Qué palo! El presidente desde el 2019 viene pelando caras, así. O sea, ellos están siendo acusados por el Ministerio de Trabajo por algo que realmente están haciendo mal y ellos ya iban con la retórica, nos quieren callar. Es como que tú trabajes en el seguro, trabajes, te quiten el seguro. No es como es. Trabajas, te quitan las cuotas del Seguro Social, pero no las están pagando. Ve qué bonito. Ve qué bonito. Pero el presidente, pues, dijo, bueno, les voy a ayudar. Entonces yo puse a la inteligencia artificial a investigar a este señor porque se me hizo muy importante que supiéramos quién es y qué hace, porque es importante. Vamos. Investigación sobre el señor Francisco Elías Valencia, director del diario Colatino. Francisco Elías Valencia es el director del diario Colatino, un periódico matutino de El Salvador que se caracteriza por su línea progresista. En la enciclopedia Wikipedia indicó que el diario Colatino circula la línea y que su director del periódico es Francisco Elías Valencia. Según el mismo artículo, el periódico fue fundado en 1890 y asumió una línea editorial progresista en la década de 1990. Valencia ha sido reconocido internacionalmente por su labor periodista. En el 2010, Knight Center for Journalists in America informó que el diario salvadoreño recibió el premio Libertad de Expresión. Imagínense, estábamos muriendo aquí, él está recibiendo premio de la Casa América Cataluña, allá donde está, ya saben. El artículo señala que el editor Francisco Elías Valencia recibió el premio. Vaya, para que vean, aquí nosotros, la inteligencia dice todo. Premios y no premios. Detención por difamación en el 2014. Fíjense, en el 2014 a él van y me le ponen la celada. En enero del 2014 se produjo la única detención registrada contra Valencia. Diferentes medios explican que se trató de un malentendido relacionado con un caso de difamación
de 1996. El Diario de Hoy informó que Valencia fue capturado por la Policía Nacional Civil debido a una orden de captura pendiente por una acusación de difamación de los años 90. La nota explica que el comunicador había sido absuelto en 1996 y que el tribunal remitió el caso al juzgado quinto de la instrucción únicamente para aclarar el error. El reporte añade que el comunicado del diario Colatino en Twitter indicó que se trataba de un error de la PNC. Una nota del diario Colatino confirma, tras más de 12 horas detenido en el tribunal, cuarto instrucción verificó los archivos y ordenó su liberación, ya que no tiene pendiente proceso alguno ese activo en su contra. La secretaria del tribunal ofreció disculpas y aclaró que la orden de captura se había mantenido en el sistema por error. Bueno, allá por el 2014, quien era presidente era Sánchez Serén, y si no me equivoco, el que era fiscal era aquel que está, el abogado Luis Martínez, uno preso y el otro huyendo. Bonito, qué bonito. Pues rojitos, sí. Entre rojitos, pues, yo no digo que lo ayudaron, pero pues rojitos y rojitos, no sé, yo no sé de eso, pero cada quien que saque sus conclusiones. El portal Dice Diario 1 recogió las declaraciones del propio Valencia. Explicó que agentes de la PNC lo detuvieron porque en sus registros apareció un proceso por difamación de 1996. El periodista aseguró que fue remitido al juzgado únicamente para aclarar el malentendido y duró 12 horas ahí. No era simplemente ahí, no, aquí está, pum, allá va. Las autoridades policiales señalaron que investigaron un posible error administrativo. Conclusión: la detención del 2014 estuvo relacionada con una antigua demanda por difamación que ya estaba prescrita. Ninguna de las fuentes revisadas menciona acusaciones de corrupción o delitos económicos contra Valencia o Diario Colatino. Por el contrario, los tribunales certificaron que no tenía procesos pendientes. Sí, pues sí, no tenía. Y quedó completamente libre. Pero acá está, para que vean, la inteligencia artificial me dice, director de Colatino queda en libertad luego de malentendido. El periodista dijo que este viernes fue remitido al caso, por eso es lo que ya no lo leyó ahí, ya no lo vamos a leer. Y por acá dice también que se miraba contento. El tribunal ratifica que el director de Diario Colatino está absuelto de todo. Mire, la felicidad de los rojitos. Y aquí es donde anunciaban la captura. El director del Diario Colatino detenido por caso resuelto. ¿Ves? Ahí está los links de donde agarra. Acuérdense que esta información es pública. No, nada. También la inteligencia artificial ha visto si él ha tenido problemas con la Corte de Cuentas y supuestos procesos de corrupción. Y para esto hay que ser sincero. Vamos a leerlo. Dice, el usuario dice, tras revisar diversas fuentes, Diario Colatino, archivos de prensa, sitios de noticias salvadoreños y buscadores internacionales, todo esto es lo que está público. Lo que no puede encontrar la inteligencia artificial, no tengo ese servicio pagado. No se encontraron evidencias de procesos de corrupción o reparos de la Corte de Cuentas contra el director o el medio. En cambio, los artículos consultados muestran que Colatino suele difundir auditorías de la Corte de Cuentas sobre otras instituciones. O sea, tipo Ruth López, pues. Ellos velan porque no haya corrupción. Sí. Vale. Entonces, pueden ver, no hay nada. El blog dice, el Observatorio Nacional de Derechos Humanos resume una nota del Diario Colatino el 10 de abril de 2000 que reporta irregularidades a la Corte de Cuentas en la alcaldía de Huayúa. El artículo indica que la Corte detectó diferencias en el pago. Bueno, ellos agarraron información de una alcaldía de Huayúa. Pero allá la que Saltepeque que estaba pasando no dijeron nada, ¿verdad? ¿Quién era? El chino. Un blog del 2011 reproducido por Ventana Popular señala que los documentos de una auditoría de la Corte de Cuentas en poder de Diario Colatino, o sea, él como Diario Colatino tenía en poder auditorías de la Corte de Cuentas. Sí.
habían amigos. Revelaban irregularidades en la administración del alcalde Norman Quijano, era de Arena, opositor a ellos. ¿Verdad? El texto destaca que la auditoría de la Corte de Cuentas fue hecha en el 2010 y que el Colatino tenía acceso a los documentos, lo que evidencia la labor de fiscalización del periódico. O sea, ellos fiscalizaban, ¿verdad? Pero no a los de ellos, sino a los de Arena. Eran igualitos. En octubre del 2023, Diario Colatino reportó sobre el juicio del caso de saqueo público. La nota explica de 327 proveedores, entre ellos canales de televisión y empresas de telefonía y otros medios recibieron pagos de casa presidencial de fondos reservados. No mencionó a Diario Colatino entre los beneficiados y tampoco sugiere que el medio estuviera implicado en el caso. Dado que no existe evidencia, sanciones o auditorías con la Corte de Cuentas contra Francisco Valencia, Diario Colatino y cualquier información que los vincule con corrupción sería especulativa y podría incurrir en difamación. Acá nos dice que no podemos decir que pues, está vinculado a ningún caso porque de lo contrario sería difamación. ¿Ves? Aquí nosotros hablamos con la verdad, ¿verdad? Así que acá está, él no tiene procesos abiertos acá, pero yo le preguntaba, ¿y qué me dice de esto? Claramente no se le abrió un proceso, por eso no estaba ahí. Vea. ¿Qué me dice de esto? Dice, el 8 de octubre del 2019, el presidente Nayib Bukele reaccionó en X al comunicado de la cooperativa que administraría Diario Colatino. El comunicado del periodo explicaba que el Ministerio de Trabajo había inspeccionado su redacción el 7 de octubre. La cooperativa tenía un sesgo político y señaló que tenía atraso de 3 meses en el pago de cuotas al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, situación que estaban solventando. También pedía una audiencia con el presidente y mayor equidad en la distribución de publicidad estatal. El director Francisco Valencia cuestionó la inspección y pidió una reunión para aclarar la deuda. O sea que él quería que también los tomaran en cuenta para la promoción o a veces paga el Estado por dar anuncios a la población y como que no les daban, algo así. Qué bueno. Bukele replicó compartiendo el comunicado y escribiendo que estaba lleno de acusaciones de supuestas motivaciones políticas. Invitó a sus seguidores a leer el número 4 del comunicado, donde el Colatino reconocía el atraso de 3 meses de cuotas y preguntó, ahora explíquenme qué se supone que haga el Estado. Es un segundo mensaje, dijo que conocía a Francisco Valencia y que no podía ayudarlo como funcionario público. Si podía hacerlo a título personal, ofreció un donativo de su familia para pagar los 3 meses de cuotas laborales y patronales que en el medio debía al Seguro Social. Finalmente, Bukele añadió que en El Salvador existe libertad de expresión y prensa, pero no libertad de apropiarse de las cuotas que se descuentan a los empleados y que resolvería ese problema legal grave para Colatino podría seguir atacándolos con toda libertad. Es que el presidente es cabrón. Dice, contexto y reacciones, reconocimiento de la deuda. El comunicativo del Colatino admitía que tenía atrasos en el pago de la seguridad social y pedían al presidente ayuda para ponerse al día. El medio aseguró que su intención era cumplir la ley y que la inspección podría tener un sesgo político. Uso político del tema. Organizaciones como las asociaciones de radiodifusión participativa, ARPAS, ya sabemos quiénes son perfectamente, destacaron que el Colatino denunciaba un trato discriminatorio en la asignación de la pauta publicitaria. O sea, que no les daban a ellos pautas. ¿Qué quiere decir pautas? Que no, pues, que no les dan anuncios en sí. Muchos aquí están diciendo que señaló que durante el primer año de gobierno de Bukele algunas instituciones estatales se utilizaron para intimidar a medios. Esto es lo que decían. Delito de retención de cuotas. En el Código Penal salvadoreño sanciona con 4 a 8 años de prisión a quien retenga ilegalmente fondos, contribuciones u cuotas destinadas a seguridad social. La inspección del Colatino respondía a un atraso de pagos en el periódico. No estaba acusado de apropiarse de las cuotas, pero el presidente usó el lenguaje del delito en sus tweets para subrayar la gravedad de la mora. Sin evidencias de corrupción, después de los hechos no se reportaron procesos de la Corte de Cuentas ni denuncias penales contra Francisco Valencia o Colatino por corrupción en las noticias y todo eso. En síntesis, los tweets del 8 de octubre del 2019
surgieron tras una inspección laboral del diario Colatino. Bukele acusó al periódico de hacer una denuncia política mientras reconocía que debía cuotas de seguridad social. Le pregunto, en pocas palabras, ¿le ayudó a no ir a la cárcel por retención de cuotas? En pocas palabras y con precisión legal, sí. En la práctica le ayudó a evitar que el problema escalara a consecuencias penales, pero con una matiz importante. La explicación corta y clara: el diario Colatino tenía cuotas en el Seguro Social retenidas. Eso sí, se mantiene en el tiempo y hay apropiación, puede convertirse en delito penal. O sea, en pocas palabras, sí, el presidente le ayudó para no ir así a la cárcel, imagínense. O pues meterse en un problema grande, ¿verdad? Ese es el señor Francisco Valencia, que pues siempre anda ahí atacando al presidente, al gobierno Nayib Bukele, quien no dice estar contento con la manera en que gobierna el presidente, y él mismo también decía estas declaraciones que pues los periodistas en aquel tiempo recibían mentas. ¿Qué es mentas? Billete. A no ser que eso es lo que lo tiene molesto, que hoy no reciben mentas. Escúchelo. Les pagaban con dinero o la famosa menta a ciertos medios o periodistas por publicar noticias a favor del gobierno de turno. La menta existió, pero desapareció. ¿Algún caso, a lo mejor? ¿Se pagaban periodistas para aplaudir? Fíjate, cuando yo comencé a practicar, estoy hablando de mediados de la década de los 80 del siglo pasado, yo era joven en aquel momento y compartí con una plana de periodistas viejos, y la mayoría nos invitaban a que recogiéramos, aceptáramos menta. Hay un par de exfuncionarios que me lo... Para que la gente me entienda qué es menta en el calor, porque no estás hablando con periodistas. Menta era una paga que daban algunos funcionarios. Menta, mentilla, billetito para el rojito. Sí, él es Francisco Valencia, director del periódico Colatino. No tiene problemas con corte de cuentas ni está ligado a ninguna corrupción. Fue detenido allá por los 2014 y liberado a las 12 horas. No le gusta la dictadura en El Salvador que vivimos, dice, pero le encanta la de Maduro, que es buena. Sí, no le gusta lo que le hicieron a Madurito. Francisco Valencia, ahí está, amigo de Sánchez Serén. No olvides, por favor, dejar tu like, suscribirte. Lo importante es que tú comentas, porque tú eres el que saca las conclusiones. Nos vemos hasta el día de mañana. Adiós.